Saludos y bendiciones. Aquí desde este bello lugar. ¿Alguna vez te ha sucedido que te vas a confesar y después de que te confesaste te acuerdas que se te olvidó decir ciertos pecados? ¿Qué sucede cuando me confieso y me acuerdo que se me olvidaron confesar ciertos pecados? ¿Qué sucede cuando alguna vez por vergüenza conscientemente escondo u oculto algún pecado, lo que se conoce como confesiones a medias? ¿Se tienen que confesar siempre los pecados veniales? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Algo muy importante. ¿Qué debo hacer yo cuando no estoy casado a la iglesia, pero me quiero ir a confesar? Algunas personas dicen, es que algunos padres dicen, sí te puedes confesar, solamente que no puedes comulgar. Otros dicen, no, definitivamente no te puedes confesar porque no estás casado a la iglesia. ¿Podemos nosotros hacer una confesión por teléfono? ¿Sí o no? ¿Es válida? ¿Sí o no? La iglesia establece un determinado tiempo para confesarse cada 3 meses, cada mes, cada día. De eso y demás cosas te voy a hablar en este video, que voy a hacerlo ameno, práctico. Espero que te guste. Quédate por favor hasta el final del video porque te voy a poner unas imágenes sobre el sacramento de la confesión. Bueno, pues todos los católicos que ya hayamos hecho o que hemos hecho, la primera comunión, tenemos que confesarnos, y mucha gente no sabe cada cuánto tiempo hay que irse a confesar. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Bueno, en sí, la iglesia, basándome yo en los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque recordemos que existen los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios le entrega a Moisés, pero la iglesia también tiene sus 5 mandamientos. No sé si tú sabías acerca de la existencia de estos 5 mandamientos. Bueno, uno de ellos nos dice confesarse por lo menos una vez al año o estando en peligro de muerte. Entonces la iglesia recomienda a sus fieles que por lo menos vayamos a confesarnos una vez al año. Más sin embargo, eso no significa que porque la iglesia dice eso, entonces me voy a ir a confesar solamente una vez al año. De ninguna manera nos dice que ya, vamos a decir, lo mínimo que podemos hacer es confesarnos una vez al año. Más sin embargo, voy a utilizar yo otra cosa más práctica. ¿Cuándo hay que confesarnos? Cada vez que estemos en pecado mortal. Y me podrán decir ustedes, bueno, ¿y qué es un pecado mortal? Obviamente un pecado es darle la espalda a Dios. Un pecado es simplemente hacer algo que yo sé que no está bien y sin embargo lo hago. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas muy importantes que sepamos esto. Porque cuando nos vamos a confesar tenemos que empezar siempre con los pecados mortales o los pecados más graves. Entonces, para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas. La primera es que eso que yo voy a cometer sea realmente grave. ¿Y qué es grave? Bueno, pues ya sabemos, matar, que sabemos que no solamente se mata con un arma o físicamente. No se me figura robar a alguien sabiendo que esa persona está necesitada, que es algo que le va a hacer falta a esa persona. Algo que uno sabe en su conciencia que está grave, la infidelidad, por ejemplo, ese tipo de cosas. La otra cosa, bueno, quedamos gravedad, la otra cosa es conocimiento. Y aquí algo muy importante. Mucha gente dice, yo no sabía que no ir a misa los domingos era pecado mortal. Cuando una persona no sabía que no ir a misa los domingos no era pecado mortal, ahí no estaba cometiendo pecado mortal, porque no tenía el conocimiento de que eso era un pecado mortal, no asistir a misa. Pero en el momento en que la persona ya tiene el conocimiento, ya se le dice no asistir a misa los domingos es pecado mortal, a partir de ese momento, si la persona no va a misa el domingo, ya comete pecado mortal. Claro, excluyendo que la persona esté enferma, que la persona haya tenido un viaje de emergencia. Entonces hay, claro, ocasiones en las que no se puede asistir a misa, que van contra la voluntad de la persona. Ahí no se comete pecado mortal. Pero cuando ya hay conocimiento, ya hay pecado mortal.
Pues estoy hablando yo de este ejemplo que es muy común de asistir a la misa o no los domingos. Entonces, gravedad, conocimiento de que eso es malo, porque hay veces que hay cosas que la gente no sabía si eran pecado mortal o no. Y la otra es gravedad, conocimiento y consentimiento. Es decir, sé que esto es grave y sin embargo yo lo quiero hacer. No me interesa que sea grave, yo lo voy a hacer. Entonces, esas son las tres cosas que se requieren para que haya un pecado mortal. Si la persona la obligan, vamos a decir, no es pecado mortal. ¿Y qué me refiero cuando obligan? Porque también es importante. Cuando una persona la obligan a hacer algo malo y que la persona, su vida está en peligro, bueno, pues entonces ahí la persona lo está haciendo, pero sin su consentimiento. Entonces, que nunca se nos olvide, gravedad, conocimiento de que eso es grave y el consentimiento. Es decir, nadie me está obligando, nadie me está forzando, yo lo estoy haciendo porque quiero. El pecado venial es lo mismo, solo que aquí cambia una cosa, también son tres cosas. Aquí también hay conocimiento y hay consentimiento, pero lo que cambia es la gravedad de la acción. Oiga, padre, pues hoy le torcí la boca a mi esposo, pero ¿es pecado mortal o no? Bueno, una cosa, no somos ángeles. Si tú ofendiste a tu esposo o a tu esposa, si lo golpeaste o la golpeaste, ahí sí es pecado mortal. Si de repente hoy amanecí de malas o me dijo algo y no le hablé en 2-3 minutos o nomás con la vista le hice algo, bueno, no es pecado mortal. Si me doy a entender, el pecado mortal es que realmente algo sea grave, ¿no? No somos ángeles, pero tampoco hay que caer nosotros siempre en eso, que no pasa nada, no es pecado. Una cosa muy importante, hay gente que me dice, padre, tengo que confesar todos los pecados veniales. Recuerden ustedes que cuando vamos a misa, en el momento, al inicio de la misa, el sacerdote dice, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, se deja un momento de silencio y después de un momento de silencio el sacerdote hace el yo confieso y el Señor ten piedad. En ese momento se borran los pecados veniales, no mortales, veniales. Entonces es importante saber eso, que cuando hay un pecado mortal hay que confesarnos, no hay que esperarnos tampoco, porque también es algo muy importante. Si yo no tengo pecados mortales y ya tengo un mes sin irme a confesar, se puede ir a confesar, por supuesto. No hay que esperar a tener pecados mortales para irse a confesar. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, como les decía al inicio de este video, va, se confiesa y luego de repente se le olvida que no había mencionado ciertos pecados? Se acuerda, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Esos pecados que la persona se le olvidaron, que quede bien claro, se le olvidaron inconscientemente, la próxima vez que se vaya a confesarse, padre, en mi confesión pasada olvidó decir esto, y no hay problema. Pero cuando una persona, por vergüenza, por temor o peor, por burla, no dice un pecado, que lo recuerda, mas sin embargo lo calla, está cometiendo otro pecado, porque es dudar de la misericordia de Dios. Recuerden ustedes que el que perdona nuestros pecados es Dios. El sacerdote es el instrumento, pero el que perdona nuestros pecados. Entonces, por más vergüenza que tengamos, nunca hay que esconder ningún pecado. Entonces, esa es la diferencia. Si yo deliberadamente, conscientemente escondo un pecado, estoy cometiendo otro pecado. No solamente no se me perdona el pecado que oculto, sino que estoy añadiendo otro pecado. Y esto no lo digo para asustar a nadie, para alarmar a nadie de ninguna manera. Lo digo para que seamos conscientes, ¿no? Son cosas prácticas dentro del confesionario. Otra cosa que mucha gente me pregunta, padre, ¿qué hacer? Yo no estoy casado o casada por la iglesia, vivo en unión libre, pero quiero confesarme, ¿lo puedo hacer? Hay sacerdotes que dicen que sí, hay sacerdotes que dicen que no. Bueno, espero darme a entender con la respuesta. Cuando nosotros vamos a confesarnos, se supone que vamos arrepentidos, ¿no?, del pecado que vamos a confesar y que vamos por lo menos con la intención de no volver a pecar. Cuando una persona tristemente está en unión libre y quiere confesarse, la intención es muy buena, eso es muy importante. Más sin embargo, la persona después de ir a confesarse no va a dejar a su esposo o a su esposa por el civil, con el que está casado al civil o en unión libre. Entonces, no sé si me doy a entender. Tiene que haber un arrepentimiento, por lo menos debe de haber la intención en ese momento. Cuando una persona, vuelvo a insistir, quiere confesarse, pero no es
no va a dejar al esposo o a la esposa, pues ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Me confieso o no me confieso? Aquí se difiere mucho. Hay sacerdotes que dicen que sí, hay sacerdotes que dicen que no. Puedes tú decirle al sacerdote antes de confesarse: padre, no estoy casado, no estoy casada por la iglesia, pero me gustaría saber si puedo hacer una confesión. Lo que sí dejo muy en claro es que no se puede comulgar, eso sí queda bien claro. Y digo porque es importante preguntarle al sacerdote antes de confesarte, porque aquí difiere mucho. Hay sacerdotes que dicen que sí, hay sacerdotes que dicen que no se debe. Entonces, más bien ahí en ese momento el sacerdote pues tiene la responsabilidad de decirte: ¿sabes qué? No te puedes confesar por estas razones, o sí te voy a confesar, pero no puedes comulgar. Entonces ahí más bien es lo que el sacerdote en ese momento que está en el confesionario te diga. Lo que sí es muy importante: nunca hay que dejar de ir a misa, nunca hay que dejar de rezar. Porque podemos decir, bueno, es que no me puedo confesar, pues no voy a ir a misa. De ninguna manera. Si por una razón como la que te mencioné no te puedes ir a confesar, eso no quiere decir que por esa razón vas a dejar de ir a misa. Otra cosa muy importante: puedo hacer una confesión a través del teléfono. De poder se puede, pero de que es válida, no es válida. Es decir, no se te van a perdonar los pecados si haces una comunión por teléfono. Tiene que ser uno de los requisitos estar frente a frente. Incluso recuerdo yo en algunas ocasiones que hay turistas que van y se confiesan, no hablan el idioma que yo hablo, no hablamos el mismo idioma. ¿Qué hacer? Ahí, ¿qué hacer? Hay una cosa que se dice ecclesia supple. Si la persona necesita confesarse y no hay ningún sacerdote que hable su idioma, la persona se puede confesar en su idioma y el sacerdote le puede dar la absolución. Ahí no es de que la persona no quiera que el padre sepa qué es lo que está confesando. Ahí es de que hay un impedimento de lenguaje, de idioma, pero está la buena voluntad de la persona, ¿no? Que nunca se les olvide eso que dice Ecclesia supple, la iglesia suple. Entonces hay muchísimos casos sobre la confesión. También hay personas que tristemente tienen malas experiencias con el sacerdote. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces dicen, no, es que el sacerdote era muy regañón, el sacerdote se impacientó cuando yo estaba confesándome y pues ya no quise volver. Una cosa que sí es importante también, que tenemos que tener prudencia con el tiempo. Si por decir voy y me confieso y las confesiones son de 1 a 2 de la tarde, por dar un ejemplo, y yo veo que hay mucha gente esperando en el confesionario, pero que lo que yo necesito decir es importante, no se vale esconder los pecados, decir, bueno, es que hay mucha gente, hay poquito tiempo, nomás le voy a dar 1, 2, 3 pecados y se acabó. No. Padre, me voy a confesar con usted, pero me gustaría hablar fuera del confesionario. Si por favor, me otorga una cita para hablarle de ciertos problemas por los que estoy pasando. Entonces, me confieso, y si el sacerdote, o decirle, en este momento, padre, además de la confesión, pudiera hacer una plática aparte, una confesión, consejería, o solamente hago la confesión y puedo hacer una cita con usted para hablar de mis problemas. Entonces es importante eso. Jamás hay que ocultar los pecados, pero también hay que tener caridad con la gente. De repente, miren, se lo digo yo como sacerdote, hay personas que van a confesarse después de 20, incluso 30 o 40 años, y me ha tocado que cuando yo me levanto era la última persona y me dice, padre, perdón, es que tenía tantos años sin venir a confesarme. Por supuesto que la voy a confesar o lo voy a confesar, aunque ya no sea ahora, porque es una gracia que después de tantos años la persona vaya al confesionario. Entonces, por eso hay que tener también prudencia y caridad con el tiempo. Si yo llego a confesarme y veo que hay mucha gente esperando, pues me confieso y voy a decirle al sacerdote lo que ya mencioné hace rato. Hágame saber, por favor, si tienen alguna otra pregunta sobre la confesión, sobre el sacramento de la confesión. Nunca hay que tener miedo, nunca hay que pensar que el sacerdote va a apuntar mis pecados, que se va a acordar de mis pecados, que va a divulgar mis pecados, porque algo muy importante, nosotros los sacerdotes no podemos revelar ningún pecado, ninguno, porque si lo hacemos, ¿qué sucede? Quedamos excomulgados. Excomulgados es decir, que ya no podemos comulgar, que nosotros, eso se llama ipso facto, es decir,
El Papa en ese momento, todos nosotros los sacerdotes lo sabemos. No ocupamos que el Papa venga y nos diga y me llame: estás excomulgado por haber revelado un secreto de confesión. No, eso ya lo sabemos, eso es automático, es en el instante, en el momento en el cual yo revelo un pecado, en ese momento quedo fuera de la iglesia, porque el sacramento de la confesión es completamente sagrado. Háganme saber si sabían estas cosas que mencioné. Háganme saber si hay algo que les gustaría que yo mencionara, de qué les gustaría que hablara en otros videos. Se viene un video muy interesante, por favor esténse al tanto. Gracias por suscribirse a mi canal y compartirlo. Y les voy a pasar unas imágenes sobre el sacramento de la confesión. Bendiciones a todos.